Ahora soy una mujer de mediana edad, pero esto ocurrió mucho antes de que existiera Internet. No había teléfonos celulares, ni correo electrónico, ni aplicaciones de citas. Aún así, de algún modo conseguí meterme en algo muy parecido a esas historias que hoy escuchas sobre gente que conoce a desconocidos en línea. Toda mi vida, desde que tengo memoria, me llamaban loca por los chicos. Me encantaban los chicos, y por absurdo que suene, yo sentía que quería un novio desde, por lo menos, tercero de primaria. Por eso todo esto pasó cuando tenía unos 11 o 12 años. De alguna manera conseguí una radio CB, de esas que usan los camioneros para comunicarse mientras pasan horas en la carretera. No sé ni cómo llegó a mis manos. Solo recuerdo que se convirtió en la cosa más increíble del mundo para mí. Me fascinaba la idea de poder hablar con cualquiera, en cualquier parte, gracias a esa especie de magia tecnológica. Así que empecé a hablar. Y hablaba con muchos desconocidos, sin saber quiénes eran ni de dónde venían. Un día estaba hablando con un hombre que era camionero. Tendría unos 19 o 20 años, y estaba en mi ciudad. Yo tenía alrededor de 12, y siempre era honesta con mi edad. Pero en ese momento no se me pasaba por la cabeza que un chico de 19 o 20 hablando conmigo fuera algo creepy. Más bien me parecía halagador. Y eso era porque me gustaban tanto los chicos que había perdido toda perspectiva. Él coqueteaba conmigo por la radio CB y me preguntó si podía venir a verme. Yo quería conocerlo solo porque era un chico. Estaba muy protegida entonces, crecí bastante aislada y en esa época no sabía absolutamente nada sobre relaciones. Cuando imaginaba conocer a ese chico, o a cualquiera, lo máximo que pensaba que podría pasar era un beso. La idea de un beso me parecía emocionante, y de verdad creía que la edad no importaba. Ahora, como adulta y madre, sé lo terriblemente equivocada que estaba. Entre todo ese coqueteo por la radio, una tarde le di mi dirección. Por algún motivo, fui lo bastante lista como para no darle el número de apartamento. Pensé que cuando llegara podría verlo desde la ventana y decidir si quería bajar a conocerlo o no. Él no sabía que yo vivía en un complejo de departamentos. Cuando llegó, aparcó justo en medio del estacionamiento y empezó a llamarme. Yo me asomé por la ventana de la cocina y vi a un hombre alto, de unos 19 o 20 años, junto a la cabina de su tráiler que en ese momento no llevaba remolque. No sé por qué, pero de golpe perdí los nervios. Una sensación fría, casi física, me recorrió el cuerpo y no quise salir a conocerlo. Me quedé allí, oculta tras la cortina, asomándome solo lo justo para verlo sin que él me viera. Lo observé caminar inquieto, mirar alrededor, apoyarse en la puerta del camión. Al final volvió a subir a la cabina, encendió el motor y se marchó. En cuanto se fue, volví a encender la radio CB para disculparme. Pero en cuanto lo escuché, me quedé sin voz. Estaba gritando, fuera de sí, soltando palabrotas completamente furioso porque lo había dejado plantado. Estaba maldiciéndome como jamás había oído a nadie maldecir y juraba que, si alguna vez me encontraba, me mataría. Repetía una y otra vez que me iba a hacer daño, que no sabía con quién me estaba metiendo. Y todo eso lo gritaba durante un buen rato por los canales públicos de la radio, donde cualquiera podía escucharlo. Obviamente, me asusté muchísimo. Me quedé paralizada mirando la radio, sin poder contestar, sintiendo el corazón golpeándome en la garganta. No supe de dónde había salido esa sensación que me había detenido en seco y me había impedido bajar, porque normalmente yo sí habría hecho algo así. Toda emocionada por conocer a un chico mayor, lo entendí mejor al escuchar la rabia en su voz, lo desequilibrado que sonaba, lo aterrador que era su temperamento. Fui muy afortunada de no haber decidido salir a su encuentro. No lo sabía entonces, pero con los años comprendí que aquel hombre era un depredador, un tipo que buscaba niñas. Y también entendí que era perfectamente capaz de hacer cosas muy, muy malas. Puede que hoy no estuviera viva si aquella tarde hubiera abierto la puerta y me hubiera acercado a la cabina de su camión. A veces, la carretera y las voces que viajan por las ondas esconden intenciones que no se ven a primera vista. Y si esa intuición no siempre protege a todos, lo que vas a escuchar ahora viene de alguien que sí decidió detener su camión en mitad de la noche y se encontró con algo que aún le cuesta olvidar. He sido camionero de larga distancia, sobre todo por el oeste de Estados Unidos, durante unos 10 años. No me asusto con facilidad, pero una noche de invierno hace un par de años ocurrió algo que se me quedó grabado y todavía vuelve a mí cuando conduzco de madrugada.
Era principios de invierno, haría unos 35 grados Fahrenheit. Un frío húmedo que se te metía en los huesos. Llevaba horas al volante y, sobre las 2 de la mañana, decidí parar en un mirador cerca de Mammoth Lakes para dormir un par de horas. No había ningún otro vehículo cuando aparqué. Después de unos 30 minutos, me desperté con ganas de ir al baño y estirar las piernas. Bajé de la cabina, encendí un cigarro y me quedé allí, viendo cómo mi propio aliento formaba nubes en el aire helado. Ese tramo de carretera era muy solitario. No había luces, ni casas, ni nada. Solo montañas negras recortadas contra un cielo vacío. Fue entonces cuando vi una luz más allá de la salida del mirador, a unos 60 metros de donde estaba. Era un haz de linterna, moviéndose de un lado a otro como si alguien estuviera buscando algo en el suelo. No apuntaba hacia mí, solo barría la tierra, las piedras, las matas de hierba. Recuerdo haber pensado, ¿qué diablos hace alguien ahí fuera a estas horas? No había nada, solo matorrales y rocas. Lo observé un rato. Terminé el cigarrillo y volví a subir a la cabina. Por curiosidad, encendí las luces de posición del camión pensando que tal vez quien fuera vería que había un tráiler aparcado allí y no se acercaría demasiado. En el mismo instante en que se encendieron mis luces, la linterna se quedó completamente quieta. Luego giró de golpe, apuntando directamente hacia mi camión durante un segundo, como si alguien me mirara a través de la oscuridad. Un momento después, la luz se apagó. Me quedé un rato mirando a la nada, esperando a que volviera a encenderse, pero no ocurrió. Al final decidí que era mejor dormir un poco más. 1 o 2 horas después me despertó un ruido extraño. Al principio pensé que estaba soñando, pero el sonido se repetía. Alguien estaba golpeando con las manos a lo largo del lateral de mi remolque. No era un golpe fuerte para llamar mi atención de golpe, sino más bien un repiqueteo constante, como si esa persona fuera caminando a lo largo del tráiler y arrastrara la palma contra el metal, marcando un ritmo lento y monótono. No veía nada por la ventanilla. La niebla era demasiado espesa, un muro gris que tragaba la luz antes de que se alejara un par de metros. Decidí bajar a ver qué pasaba. Pensé que seguramente sería la misma persona de la linterna, quizá un curioso que había decidido fastidiar al camionero que dormía allí. En cuanto abrí la puerta y bajé, el golpeteo contra el remolque se detuvo. El cielo estaba completamente negro. No había luna aquella noche, solo estrellas lejanas. La única luz venía de las luces naranjas de mi camión, que eran lo bastante intensas como para proyectar mi sombra alargada sobre los arbustos y los árboles pequeños del mirador. Di la vuelta completa al remolque, despacio, con los sentidos tensos, sin ver a nadie. Estaba terminando de rodearlo cuando escuché que algo se movía entre la maleza, a unos metros de mí. Me giré hacia el ruido, y de entre la oscuridad dio un paso adelante una figura que parecía un hombre. Le dije algo como, «Oye, deja mi camión en paz. Estoy intentando dormir». De repente, el hombre encendió su linterna y me dejó ciego apuntándola directamente a la cara. Antes de que pudiera reaccionar, sentí cómo me embestía y me tiraba al suelo con todo su peso. El tipo empezó a golpearme en la cabeza con los puños, furioso, descontrolado. Llegó a acertar un par de golpes antes de que pudiera reaccionar, darle una patada con todas mis fuerzas y apartarlo lo suficiente para poder arrastrarme hasta la puerta del lado del conductor. El hombre venía detrás de mí. Justo cuando conseguí subir a la cabina, tuve que abrir de golpe la puerta hacia afuera y se la estampé en el cuerpo 2 veces para mantenerlo a raya y ganar tiempo para arrancar. Sentí el golpe seco cuando la puerta le dio de lleno. Él se tambaleó hacia atrás, cayó al suelo y tardó unos segundos en reincorporarse. Esos segundos fueron suficientes para que metiera la marcha y saliera de allí. No sé qué pretendía esa noche ni cuáles eran sus planes exactos. Solo sé que tuve suerte de que no llevara un cuchillo, porque no habría tenido ninguna oportunidad. Tal vez solo quisiera robar el camión sin matarme, o quizá no. Lo único que sé es que, durante unos segundos en la oscuridad y la niebla, supe con absoluta certeza que un desconocido había decidido que yo era su presa. Hay noches en que los peligros de la carretera se esconden en la oscuridad. Otras veces, sin embargo, son las luces oficiales, los coches que se supone que deberían protegerte, los que se convierten en el centro de algo mucho más inquietante.
La próxima historia comienza precisamente con una llamada aparentemente rutinaria. Trabajé como operador de grúas durante unos 2 años. Era un gran trabajo. El sueldo estaba bien porque hacía muchas horas extra y turnos de guardia. Una noche de noviembre, fría y nevada, estaba trabajando. No habíamos recibido muchas llamadas ese día, así que estaba tirado en el taller, en mi turno de guardia, matando el tiempo. La noche se estaba haciendo eterna. No había pasado nada en horas, así que me estiré un rato, convencido de que no nos llamarían más. De repente sonó la radio. Una patrulla estatal averiada en un camino de tierra. En ese momento no me pareció nada raro. Ya me habían tocado algunos servicios parecidos. Subí a la grúa y me dirigí al punto que nos habían dado. Las indicaciones me llevaron a unos 30 minutos fuera de la ciudad, hacia la montaña. Cuando salí de la autopista, la niebla se volvió espesa y la visibilidad se redujo muchísimo, así que conduje despacio, con cuidado. El camino de asfalto se transformó en una pista de montaña de tierra. Empecé a pensar que era un lugar raro para que una patrulla estatal estuviera averiada, porque por lo general se quedan en las autopistas y las carreteras principales. Al recibir la llamada no le di importancia, porque a veces los sheriffs sí se meten en caminos remotos. Pero este camino no estaba asfaltado. Era una vieja pista maderera en medio del bosque. No había nada allí, salvo árboles y oscuridad. Intenté tranquilizarme, diciéndome que quizá el policía estaba respondiendo a un aviso por un coche abandonado. Es bastante habitual que los dejen tirados en la montaña. Eso explicaría que se hubiera metido por ahí. Me encogí de hombros y seguí subiendo. Al final, llegué al lugar indicado y clavé los frenos de la grúa. Me quedé sentado dentro, mirando a través del parabrisas, intentando procesar lo que estaba viendo. El coche patrulla estaba aparcado en medio de ese camino de montaña, con todas las puertas abiertas. No tenía las luces encendidas. No había ninguna gente a la vista. La niebla era tan densa que prácticamente solo podía ver el coche, pero estaba claro que alrededor no había nadie. Pensé muy seriamente en dar la vuelta y marcharme. El instinto me gritaba que lo hiciera, pero a la vez me decía que quizá el agente estaba herido en algún lugar cercano. Al fin y al cabo, alguien había pedido esa grúa. Al final decidí bajar a inspeccionar el coche y si podía buscar al policía. Salí de la grúa con el corazón acelerado. Cogí mi rifle y llevaba mi arma corta enfundada. Ir armado no me hizo sentir más seguro. Al contrario, casi fue peor, porque me recordó que podía haber motivos reales para temer. Caminé despacio hacia la patrulla, clavando las botas en la nieve. Revisé primero el asiento del conductor, después el del acompañante. No había señales de lucha, pero el coche me daba una sensación extraña, como si alguien lo hubiera abandonado a toda prisa. Luego fui hasta el maletero. Lo abrí y me di cuenta de que faltaba algo. El rifle automático que siempre se guarda allí no estaba. Me quedé helado, con la mano aún en el borde del maletero mientras miraba alrededor de nuevo. Fue entonces cuando noté que el bosque estaba completamente muerto. No se oía el viento. No se oía ningún animal, ningún crujido de ramas, nada. Solo mi propia respiración resonando en la oscuridad. Como operador de grúas ya había visto cosas fuertes. Escenas de accidente, coches destrozados, cuerpos, situaciones que se te quedan grabadas. Pero nada de eso me había hecho sentir como allí, en medio de un bosque en silencio absoluto, junto a una patrulla abandonada con todas las puertas abiertas y un arma desaparecida. Algo en mi interior me decía que me largara de inmediato. Aún así, me obligué a dar una última vuelta alrededor del coche por si veía algo que se me hubiera pasado. No encontré nada más. Entonces llamé a la central para asegurarme de que la ubicación y la información eran correctas. Me confirmaron que sí, que ese era el lugar y ese era el vehículo. En ese momento ya solo quería salir de allí lo más rápido posible. Antes de dar la vuelta con la grúa, pegué un grito en medio del bosque, por si acaso alguien me contestaba un agente, ¿está bien? Solo me respondió el silencio. Un silencio tan denso que parecía tragarse mi voz. Algo estaba muy mal allí, y lo sabía mientras aceleraba alejándome por esa pista. Durante todo el camino de regreso tuve la sensación de que había tropezado con algo que no estaba destinado a ser visto. Algo que quizá ni siquiera debería haber existido. No dejaba de darle vueltas a por qué el policía había ido tan lejos. ¿Por qué había dejado el coche con las puertas abiertas? ¿Por qué el rifle era lo único que faltaba cuando en el interior había miles de dólares en equipo intacto?
Ya en el taller, llamé a la operadora de policía que nos había enviado el aviso. La conocía desde hacía tiempo y esperaba que me diera alguna explicación. Pero no, me repitió exactamente lo mismo que me habían dicho al principio. La patrulla estaba averiada y necesitaba remolque, coche y agente. Nunca le conté a mi supervisor ni a nadie de la empresa lo que vi. Temía que no me creyeran. Yo mismo no me habría creído. Tampoco escuché nunca en las noticias nada sobre un coche patrulla desaparecido. A día de hoy, todavía me da escalofríos recordar aquella noche y ese maldito coche abandonado en la nieve. Algunas historias se quedan en silencio, sin aparecer en ningún noticiero, pero siguen latiendo en la memoria de quien las vivió. Y sin embargo, hay lugares en los que el silencio es la norma, kilómetros de nada donde cualquier persona que se acerque puede convertirse en tu única compañía o en tu peor amenaza. Escucha lo que le pasó a un chico que se quedó solo, muy lejos de cualquier ayuda. Esto me pasó hace unos 15 años, cuando yo era un chico de 13. Para que te hagas una idea, crecí en un rancho de ganado en pleno corazón de las grandes llanuras. Era una zona muy remota y nuestra casa estaba justo en medio de los pastizales donde vivían las reses, a unos 5 millas por un camino de grava desde una carretera de 2 carriles. El vecino más cercano vivía a 2 millas. Estábamos lejos de todo, y la vida era muy independiente, muy de apañártelas solo. Cuando se compra y se vende ganado vivo en zonas así, se transporta en camiones articulados con enormes remolques especiales para reses. Muchos de los que trabajan en eso tienen su propio camión y operan por cuenta propia recogiendo carga de compradores y vendedores. Los trabajos llegan casi siempre por contactos, por boca a boca. No hay verdaderas verificaciones de antecedentes y la comunidad de conductores puede ser bastante turbia. Muchos son buenos tipos que se limitan a hacer su trabajo, pero algunos son grandes consumidores de metanfetamina, lo que los vuelve impredecibles. Ese consumo suele empezar como ayuda para aguantar jornadas larguísimas y recorridos interminables en solitario. Esta historia empieza cuando mis padres se marcharon de fin de semana. Iban a llevar a mi hermana pequeña a un viaje a Dallas. Mi padre tenía un cargamento de ganado que llegaba desde Nebraska y debía llegar alrededor de la medianoche. Era la primera vez que yo me quedaba solo en casa para recibir un cargamento así. El proceso era sencillo. El camión da marcha atrás hasta el embarcadero, abre las compuertas y las vacas bajan, mientras quien recibe las cuenta y firma un papel confirmando que han llegado todas. No estaba preocupado. Ya lo había visto hacer muchas veces al lado de mi padre. Aún así, mi padre sí me dio una instrucción muy clara. No le dijera al camionero que estaba solo, y creo que eso fue lo que me salvó más tarde. Sobre la medianoche ya estaba mirando el camino de tierra esperando las luces del camión, pero no apareció. No vi sus faros hasta la 1 de la mañana. Cuando por fin lo vi en la distancia, se detuvo por completo a lo lejos y se quedó parado unos 30 minutos. Lo único que veía era el brillo de las luces del camión y del remolque en medio de la nada. Cuando finalmente arrancó de nuevo y llegó, salí al embarcadero para ayudarlo a alinearse y que pudiera dar marcha atrás. El tipo bajó de la cabina y en cuanto lo vi, me di cuenta de que era enorme, fácilmente unas 300 libras, y era una de las personas más sucias que había visto en mi vida. Parecía que no se cambiaba de ropa desde hacía días. Tenía comida y bebida derramada por toda la camisa y el pantalón. Empezó a hablarme de por qué había llegado tarde, pero lo hacía de manera muy rara, desviándose de un tema a otro, balbuceando excusas sin sentido. No tenía ni idea de qué quería decir exactamente. Podría haber estado borracho, drogado o ambas cosas, porque le costaba hilar lo que contaba. Mencionó una rueda pinchada, luego que se estaba quedando sin diésel, luego que había animales en la carretera. En un momento dado me preguntó cuántos años tenía. Cuando se lo dije, soltó: muy joven para estar aquí lidiando con esto. Luego añadió que a mi edad debería estar preocupado por perseguir chicas, y empezó a ponerse vulgar hablando del tema. Crecí rodeado de hombres de trabajo, gente ruda, así que el habla grosera no me era ajena. Pero aquello era diferente. Estaba siendo desagradable directamente conmigo, un niño de 13 años. Después se lanzó a una historia completamente desvariada sobre cuando él era joven en Missouri. El resumen era que se había estado acostando durante meses con una chica que conoció en una bolera, hasta que un día fue a una reunión familiar y ella estaba allí. Resultó que eran primos segundos.
Se rió al contarlo y remató diciendo que eso no les impidió seguir haciéndolo. Yo casi no supe qué decir. Para entonces ya llevaba por lo menos 20 minutos dándome la chapa, hilando basura incómoda y extraña. Cuando hizo una pausa para respirar, aproveché para cortar. «Deberíamos empezar a descargar», le dije. «Mi mamá está en la casa y se estará preguntando qué está pasando». Eso era mentira, pero sonó lo bastante natural. Él gruñó algo entre dientes, todavía soltando comentarios raros, y subió al remolque para abrir la puerta trasera. Estos remolques de ganado son enormes y tienen muchos compartimentos interiores. Liberó el primer grupo de reses y yo las conté mientras bajaban. Después se metió otra vez para abrir el siguiente compartimento y soltar otro grupo. En el tercer compartimento empezó a hacer tambalear la compuerta, a sacudirla y a rezongar. Luego empezó a gritarme que necesitaba que subiera a ayudarle. Yo ya estaba muy inquieto por estar solo cerca de ese tipo tan pervertido, pero aquello encendió todas mis alarmas. Jamás, ni una sola vez, había visto que un camionero pidiera a alguien que se metiera al remolque con él para abrir compartimentos. Y por la forma en que me llamaba, sabía que lo que quería era meterme en un espacio estrecho, fuera de la vista. Le dije que tenía que quedarme fuera para contar las vacas. Él sacudió la puerta un poco más, insistiendo en que subiera, que realmente necesitaba una mano. Yo le repetí que no iba a meterme en el remolque con él y que se las apañara. Hubo muchas idas y venidas, él suplicando, molestándose, presionando. Yo solo repetía, no, de ninguna manera, ni un paso dentro. Al final se rindió, abrió la compuerta y dejó salir a las reses. Aún quedaban 2 compartimentos. Repitió exactamente la misma táctica con cada uno de ellos, intentando que entrara. Yo seguí negándome, ya con los nervios de punta. Cuando por fin terminamos de descargar todo el ganado, su humor era mucho peor. Empezó a llamarme imbécil por no haberle ayudado. Luego intentó que subiera a la cabina de su camión para coger el papel que tenía que firmar, supuestamente guardado en la guantera. Otra vez tuvimos que discutir porque yo me negaba a darle la espalda o meterme en su camión. Al final cedió. Fue él mismo a por el papel y volvió. Lo firmé lo más rápido que pude y le dije que se marchara ya, que yo me iba a casa. Salí corriendo hacia la casa, que estaba a unos 100 metros del embarcadero, y desde la ventana del frente lo vi quedarse ahí sentado con el camión encendido. Estuvo más de 1 hora parado, sin marcharse, mientras yo lo observaba sin atreverme a apagar las luces. No quise irme a dormir hasta que no vi sus luces alejarse por el camino de grava. Lo que debería haber sido una interacción de 20 minutos, se convirtió en una experiencia larguísima y perturbadora. Y aún hoy doy gracias por no haber subido nunca al remolque con él. La soledad del campo y de las carreteras secundarias puede convertir a un desconocido en algo mucho más amenazante de lo que parece. Y aunque algunas veces la amenaza viene en forma de un hombre sucio y pesado, otras llega en silencio, sobre el techo de un camión detenido en mitad de ninguna parte. Creo que lo más inquietante que me ha pasado mientras conducía camiones fue hace unos años, en un viaje desde Tucson, Arizona, hasta Salt Lake City, en Utah. La carretera principal estaba intransitable por una riada repentina y seguía cerrada, así que tuve que hacer un desvío extraño por las montañas del sur de Utah, por una ruta que nunca había tomado. La carretera era estrecha, llena de curvas entre cañones y tramos de matorral árido. Era tarde, cerca de la medianoche, y ya necesitaba parar a descansar. Llevaba al menos 1 hora sin cruzarme con ningún otro vehículo. El pueblo más cercano estaba a unas 40 millas. Así que cuando por fin encontré un arcén lo bastante ancho, me detuve allí, puse el freno y me metí en la litera a dormir. El camión se balanceaba un poco por el viento, pero aparte de eso, reinaba un silencio absoluto. Debí de quedarme dormido muy rápido porque cuando abrí los ojos otra vez eran alrededor de las 4 de la mañana y algo me había despertado. Al principio no supe qué era. Un sonido muy leve, como si alguien estuviera golpeando suavemente o trasteando con algo de metal. Después de unos segundos me di cuenta de que venía justo de detrás de la cabina, donde se conectan las mangueras de aire y los cables de corriente al remolque. Aquello estaba a apenas unos centímetros de donde yo tenía la cabeza apoyada, pero por fuera. Me quedé tendido, escuchando. Entonces el camión se sacudió y dio un pequeño bote. Algo pesado se había subido a la plataforma del enganche en la parte trasera del camión.
Mi primer pensamiento fue que quizás sería un oso o algún felino grande, algo lo bastante grande como para hacer moverse a 40.000 libras de acero. Alargué la mano hacia la linterna, pero me detuve. No me hacía ninguna gracia abrir las cortinas y mirar hacia afuera. Pensé que, si era un animal, bastaría con asustarlo. Golpeé con fuerza la pared interior de la cabina, un solo golpe seco. Lo que ocurrió después me heló la sangre. En lugar de un gruñido o el sonido de garras huyendo, escuché un grito humano, un grito de hombre, desgarrado, asustado o furioso, no sabría decir. Luego oí un golpe fuerte, como si alguien se hubiera desplomado desde la plataforma hasta el suelo. Antes de que pudiera procesarlo, empezaron los gritos. No uno o dos, sino más de una docena de voces masculinas. Hombres que se gritaban órdenes entre sí mientras corrían alrededor de mi camión. Me lancé al asiento del conductor con el corazón desbocado y encendí los faros. El haz de luz iluminó a todo un grupo de soldados con uniforme completo, cascos, mochilas, fusiles de entrenamiento. Abrí un poco la puerta y grité: ¿Qué demonios está pasando? Me explicaron que estaban haciendo un ejercicio de entrenamiento del ejército y que tenían que localizar y asegurar un camión abandonado. El problema era que el camión objetivo estaba aún a unas 3 millas más adelante y, por error, habían pensado que el mío era el vehículo que tenían que tomar. Empecé a reírme, en parte por alivio y en parte por lo absurdo de la situación. Bajé a hablar con ellos un rato. Les conté que yo también había servido en el ejército y ellos contactaron por radio con su oficial al mando para explicar el malentendido. Me aseguraron que avisarían a las demás unidades para que no me molestaran más aquella noche. Cuando se fueron, me quedé un buen rato sentado en el asiento del conductor, mirando la oscuridad más allá de los faros apagados. Me costó mucho volver a cerrar los ojos. No recuerdo haber sentido nunca un miedo tan puro, ni un alivio tan grande al ver que, esta vez, los hombres armados que me rodeaban solo estaban practicando. A veces el peligro no son monstruos ni fantasmas, sino personas de carne y hueso que toman una decisión en tu contra. Y cuando la carretera está desierta y las luces de otros coches aparecen de pronto detrás de ti, puede que no estén ahí por casualidad. La siguiente historia comienza en una autopista casi vacía, con 3 coches que no tenían intención de dejar pasar un camión. Fui camionero muchos años y tengo varias historias raras de la carretera, pero una que siempre vuelve a mi mente ocurrió hace mucho tiempo, a finales de los años 90. Estaba conduciendo un tráiler a través del país en otro viaje largo. Ni siquiera recuerdo en qué estado estaba exactamente, solo que era de noche y que iba por una autopista tranquila. Como era tarde, casi no había coches. Era una típica carretera de 2 carriles, con bosques y terrenos salvajes a ambos lados. De vez en cuando pasaba una salida hacia algún pueblo pequeño o hacia una gasolinera para camioneros. Todavía me quedaban varias horas de conducción antes de parar a descansar. En aquella época, los horarios podían ser una locura. Mientras conducía, recuerdo que, de repente, vi que varios coches se acercaban por detrás. Me llamó la atención porque llevaba muchísimo rato sin ver a nadie y de pronto no era 1 ni 2, sino 3 coches los que aparecían a la vez. Aún así, lo tomé como una coincidencia. Yo iba por el carril derecho. Uno de los coches se pasó al izquierdo para adelantarme. Me rebasó y volvió al carril derecho, colocándose delante de mí. En ese momento, otro de los coches se puso también en el carril izquierdo para adelantar. Pero de pronto el coche que ya me había pasado y estaba delante empezó a reducir la velocidad. Eso me molestó, porque me obligó a frenar. Yo iba a unas 65 millas por hora, y de golpe tuve que bajar a 55, y no se quedó ahí. Siguió frenando. Veía claramente las luces de freno encendiéndose una y otra vez. No había nada delante que justificara eso. La carretera estaba recta, no había patrullas a los lados, ningún animal cruzando, nada. Mientras tanto, el coche de la izquierda, el que iba a mi altura, tampoco aceleraba. Estaba reduciendo la velocidad al mismo ritmo que nosotros. El tercer coche seguía pegado a mi remolque, sin intentar adelantar. Se sentía como si me estuvieran encerrando. No podía hacer nada sin arrollar al coche que tenía enfrente. Fuimos reduciendo más y más hasta que casi nos detuvimos. Fui haciéndome a un lado, hasta que acabé parando sobre el arcén sin entender nada. En cuanto paré, los 3 coches que me rodeaban también se detuvieron. El coche que había estado a mi lado se colocó delante, junto al primero, y el tercero se detuvo justo detrás de mí. Vi cómo se abrían las puertas delanteras de los 2 coches que ahora tenía enfrente. Bajaron 2 hombres. Llevaban ropa oscura y gorros de lana.
En cuanto estuvieron fuera, empezaron a caminar rápido hacia mi cabina, uno por cada lado. Sin decir una palabra, cada uno intentó abrir la puerta de su lado. Estaban cerradas. Empezaron a golpear las ventanillas y las puertas, insistentemente, como si quisieran arrancarlas. Yo no tenía ni idea de qué querían, pero estaba claro que esa no era la manera de pedir ayuda. Les grité que me dejaran en paz, pero no se detuvieron. Cuando vi que seguían intentando entrar y golpeando el camión, me dejaron sin opción. Metí la marcha y empecé a mover el tráiler. Obviamente, un camión tarda un poco en ganar velocidad, pero la potencia estaba de mi lado. Avancé hacia adelante y empujé el coche que tenía justo enfrente. Sentí cómo el morro de mi camión lo levantaba un poco y lo apartaba. Al hacerlo, también rasqué el otro coche que estaba al lado. En ese momento me daba igual. Los hombres se aferraron a la cabina unos segundos mientras el camión empezaba a moverse, pero pronto tuvieron que saltar y apartarse para no caerse bajo las ruedas. Uno de ellos corrió hacia su coche, el otro se vio obligado a apartarse del camino. Cuando los coches quedaron desplazados, solo pensé en seguir adelante y ganar velocidad. Dos de los hombres volvieron a sus coches y aceleraron hasta alcanzarme otra vez. El conductor del tercero no pudo. La parte delantera de su coche parecía dañada. Intentaron repetir la misma jugada, pero yo seguía mi ritmo, sin dejarme encerrar de nuevo. Cada vez que el coche delante de mí reducía, yo lo embestía un poco. No frenaba lo suficiente para que me pudiera encerrar, y él empezó a darse cuenta de que su coche no podía competir con el peso del tráiler. En un momento dado, uno de ellos tuvo la brillante idea de intentar sacarme de la carretera. Se cruzó delante y se tiró hacia mi carril, chocando conmigo, pero mi camión apenas se movió. El coche rebotó contra el lateral del remolque y se apartó, como si al fin hubiera entendido la diferencia de fuerzas. Al final, todos redujeron la velocidad y se quedaron atrás, perdiéndose en la oscuridad detrás de mí. Yo ni siquiera iba tan rápido, solo quería alejarme lo suficiente. Continué hasta el siguiente área de servicio para camiones. Aparqué y llamé a la policía. También tuve que informar a mi jefe. El camión tenía golpes, pero nada grave. Nunca supe si la policía encontró a alguno de aquellos tipos, y tampoco quiero imaginar qué habría pasado si al principio hubiera abierto la puerta cuando vinieron corriendo hacia mí en plena noche. Hay agresores que se atreven a atacar a un camión en plena carretera. Otros prefieren la oscuridad de un patio trasero, mientras el conductor duerme creyendo que está a salvo en su propia casa. La siguiente historia sucede lejos de cualquier gasolinera o área de descanso, en un lugar que debería haber sido seguro. Esto ocurrió cuando aún trabajaba como camionero. Conducía un tráiler por todo el país. Cuando tenía unos días libres, me llevaba la cabeza tractora a casa. La aparcaba junto a la entrada, en un lado del patio, porque tenía espacio de sobra. Mi casa tenía un terreno bastante grande y estaba en una zona rural. Una vez, después de volver de un viaje, aparqué el camión como siempre, entré en casa y me fui a la cama. No sé cuánto tiempo dormí, pero me desperté en mitad de la noche sin entender muy bien por qué. Al principio no oí nada. Me quedé quieto, respirando, y entonces empezaron los ruidos. Era como el sonido de algo moviéndose detrás de mi casa. Al principio pensé que sería algún animal, quizá un ciervo acercándose al terreno, pero los ruidos continuaron, se desplazaban lentamente y por la cadencia empecé a notar que no eran pasos de animal. Se movía de una manera diferente, más pesada, más deliberada. Suelo dormir con todas las luces apagadas, sin televisor ni música, así que cualquier sonido que se produzca en o alrededor de la casa se nota enseguida. Después de un rato de escuchar, decidí levantarme para ver qué pasaba. Fui hasta una ventana de la parte trasera y miré, pero al principio no vi nada. Los ruidos seguían, solo que un poco más lejos. Entonces miré hacia la izquierda, hacia donde estaba aparcado el camión, y me di cuenta de que de allí venían los sonidos. Me cambié a otra ventana, desde la que podía ver mejor, y lo vi. Había un hombre intentando entrar en mi camión. Estaba subido en el escalón de la cabina, trasteando con la puerta y la ventanilla como si intentara forzar la cerradura. Fui hacia la puerta trasera de la casa y la abrí. En cuanto lo hice, el hombre me oyó y giró la cabeza. Le grité que se detuviera, y entonces hizo algo que no esperaba. Se dio la vuelta y empezó a correr hacia mí a toda velocidad. En ese momento pensé que estaba loco. Cerré la puerta de golpe y eché el pestillo. Él llegó justo detrás, intentó abrirla, la sacudió y le dio un par de golpes fuertes. Yo ya estaba llamando a la policía.
Al poco rato, dejó la puerta y se volvió hacia el camión. Lo vi por la ventana. Volvió a subir a la cabina y siguió intentando abrirla. Le grité otra vez que se fuera, pero esta vez no me hizo el menor caso. Se movía como alguien completamente fuera de sí, y yo no tenía ninguna intención de salir a pelear con un loco en mitad de la noche. Me limité a esperar, con el teléfono pegado a la oreja, deseando que la patrulla llegara rápido. Aunque no podía verlo con claridad, sí veía su silueta en la cabina. Después escuché el ruido del cristal al romperse. Había roto la ventanilla. No sé si lo hizo con algún objeto o a golpes, solo sé que el chasquido del vidrio me heló la sangre. En cuestión de segundos, el hombre estaba dentro de mi camión. Nunca supe por qué quería entrar tanto. No tenía nada de valor allí dentro, al menos nada que justificara esa insistencia. Pero no iba a salir a preguntarle qué demonios estaba haciendo. Solo me quedaba esperar a que llegaran los policías. Al poco tiempo, vi las luces azules y rojas iluminando las paredes de mi casa. La patrulla había llegado. El hombre seguía dentro del camión cuando los agentes lo sacaron y lo detuvieron. Al parecer, estaba intentando hacer un puente para arrancar el motor, pero no sabía cómo. Nunca había visto a ese sujeto en mi vida. No sé de dónde salió. Mi vecindario solía ser tranquilo, casi aburrido. Pero esa noche, el silencio del campo se rompió con un loco que decidió que mi camión debía ser suyo. Hay veces que los intrusos te siguen hasta tu propio hogar. Otras, te observan en un lugar de paso, entre luces de neón y estanterías de comida rápida, y no sabes que están pensando en ti hasta que ya estás encerrado en la cabina. A continuación, viene la historia de una parada cualquiera en una gasolinera que dejó de serlo en cuestión de minutos. Trabajo como camionero y voy a contarte algo bastante inquietante que me pasó hace alrededor de un año. Llevo algunos años conduciendo camiones por todo el país. A veces conduzco hasta muy tarde en la noche o muy temprano por la mañana. Duermo muchas veces en áreas de servicio para camiones, donde también aprovecho para ducharme y usar el baño. La cabina de mi camión tiene una cama bastante cómoda, así que muchas noches duermo allí. Además, tengo una televisión y una PS5, así que el espacio se siente como una pequeña habitación. Una noche estaba en carretera hasta tarde y cuando ya no podía más, paré en un área de servicio y aparqué para pasar la noche. El sitio no estaba muy concurrido, solo había unos pocos camiones. Estaba prácticamente en mitad de la nada, y el lugar tenía un aire un poco cutre, casi abandonado. Entré al local para ducharme y comprar algo de comida. No tuve que esperar nada. Las duchas estaban libres y el mostrador casi vacío. Pero mientras buscaba algo que comer, noté que alguien me miraba. No era un simple vistazo casual, era una mirada fija, con los ojos muy abiertos. Era un hombre, y no es que estuviera mirando en mi dirección, estaba clavando la vista directamente en mí. Cuando lo miré de vuelta, no apartó los ojos. Seguía allí, quieto, mirándome desde el otro lado del pasillo de productos con una intensidad que no tenía sentido. Me incomodó. Me alejé de él, cambié de pasillo, fingiendo que seguía buscando cosas. Durante un rato dejé de verlo, pero al cabo de unos minutos lo volví a ver en otro pasillo, mirando exactamente igual que antes. Rígido, con los ojos abiertos de par en par, fijándose en cada uno de mis movimientos. Aquello ya no me parecía solo raro, me estaba poniendo nervioso. Me desplacé rápidamente, cogí un par de cosas, pagué y me marché, sin perderlo de vista del todo. Al salir del edificio, vi que, poco después, él también salía. No sabía por qué me estaba observando así, ni por qué parecía seguirme, pero aún no estaba asustado, solo incómodo. Caminé hasta donde tenía aparcado el camión. Era una zona del estacionamiento donde había unos pocos tráileres más, pero no demasiados. Desde allí podía ver parte del edificio y algunas luces, pero mi campo de visión no era perfecto. Entré a la cabina, cerré las puertas y me acomodé en la cama de atrás, dispuesto a dormir. Antes de apagar todo, me pudo la curiosidad. Corrí un poco la cortina de la ventanilla y miré hacia afuera. Vi a ese mismo hombre de antes caminando sin rumbo por el estacionamiento. No estaba cerca de ningún camión, ni de ningún coche. Solo estaba ahí, en medio del pavimento, paseando sin sentido aparente. No sabría decir cuánto tiempo me quedé observándolo. Él no miraba directamente hacia mi camión en ese momento, solo parecía deambular. Al final me dije que, fuera lo que fuera, no tenía por qué afectarme. Corrí la cortina y cerré los ojos.
Al cabo de un rato, cuando volví a mirar, ya no lo vi por ninguna parte. Supuse que se habría ido, así que me relajé y me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me desperté. Lo que sí recuerdo es que, en cuanto abrí los ojos, escuché a alguien intentar abrir la puerta de la cabina desde fuera. Tenía todas las cortinas echadas y las puertas estaban obviamente cerradas, así que no podía ver quién era. Fuera, alguien estaba tirando una y otra vez de la manija, una y otra vez, con insistencia. Me levanté con el corazón acelerado y decidí que lo mejor sería marcharme. Me senté al volante, arranqué el motor mientras esa persona seguía forcejeando con la puerta. Moví la cortina un poco y miré. Era el mismo hombre extraño de antes. Cuando me vio mirarlo, se sobresaltó. Saltó desde el escalón al suelo y echó a correr hacia la oscuridad del estacionamiento. No dije nada. Simplemente metí la marcha y me fui. De todos modos, tenía que levantarme en pocas horas para seguir el viaje. No llamé a la policía ni hice nada más. Solo quería alejarme de aquel sitio. Pero todavía hoy recuerdo esos ojos abiertos en el pasillo de la tienda y la sensación pegajosa de sus manos tirando una y otra vez de la puerta mientras yo dormía. Hay momentos en que, incluso rodeado de luces artificiales, un simple desconocido puede convertir un lugar público en una trampa. Y hay otras ocasiones en las que la trampa está totalmente sola, en un camino de tierra perdido, sin más testigo que el bosque y la lluvia. La siguiente historia trata de una parada improvisada y de unas huellas en el barro que nunca deberían haber estado allí. Soy dueño de un camión articulado y tengo mi propio negocio haciendo entregas. La parte negativa del trabajo es que los horarios son una locura. A veces conduzco toda la noche y encadeno muchos días seguidos. Cuando sé que el cansancio va a jugar en mi contra, busco un sitio para parar y dormir, pero no siempre es fácil. Con un tráiler grande, lo ideal es encontrar un área de servicio para camiones. En otras ocasiones, he podido aparcar en el estacionamiento de un Walmart o en algún lugar amplio parecido, pero una vez en particular iba conduciendo tarde en la noche, en algo que era prácticamente el medio de la nada. No recuerdo la hora exacta, solo sé que era muy tarde. Tenía que hacer una entrega en un estado diferente y tenía un plazo bastante ajustado. Había calculado que tendría unas cuantas horas para dormir si era necesario. Estaba forzando un poco la máquina. Llevaba despierto mucho tiempo, ya había tomado demasiado café, pero aún así me costaba mantener los ojos abiertos. Sabía que tenía que descansar sí o sí. El problema era que no estaba cerca de ningún área de servicio ni de ningún sitio razonable para aparcar. No podía seguir mucho más, así que tomé la siguiente salida que apareció y esperé lo mejor. Cuando salí de la autopista, me encontré en un pueblo minúsculo. No había prácticamente nada. Sentí una decepción inmediata. Aún así, decidí buscar un lugar donde aparcar un par de horas. Lo bueno era que no había casi nadie en las calles, así que no me sentía como un estorbo. Me metí por una calle muy tranquila que resultó ser más bien un camino de tierra. No vi casas cerca, solo árboles a ambos lados. Era como si el pueblo se hubiera desvanecido detrás de mí. Aparqué el camión a un lado del camino, lo más recogido posible. Luego me pasé a la zona de la cama. Puse la alarma para 3 horas y me acosté. El sueño me cayó encima enseguida. Sin embargo, me desperté alrededor de 2 horas después. Lo curioso es que no me sentía tan cansado, lo cual era una buena señal. Mi cuerpo está acostumbrado a pequeñas siestas más que a noches completas. Me quedé un rato tumbado, pensando si levantarme para seguir conduciendo o intentar dormir una hora más. Mientras estaba allí, en la penumbra de la cabina, escuché algo. Era el sonido de movimiento fuera del camión, viniendo del interior del bosque, justo al lado. Al principio pensé que sería un animal, pero los ruidos no se detuvieron. El modo en que algo se movía entre los árboles y los arbustos, crujiendo ramas, no me sonaba tanto a un animal como a pasos humanos. La curiosidad pudo conmigo. Corrí un poco la cortina y miré por la ventanilla. Todavía estaba oscuro, aunque el amanecer ya no debía de estar lejos. Creo que serían las 5 de la mañana. No vi nada al principio, pero seguía oyendo el movimiento entre los árboles, justo fuera de mi campo de visión. No sabía qué pensar. Por alguna razón, decidí bajar a echar un vistazo. Salí del camión y di unos pasos en dirección al bosque.
El borde de los árboles estaba a unos 6 o 7 metros de donde estaba aparcado. Me detuve al llegar a la línea de árboles, miré alrededor y escuché. Oí entonces el ruido otra vez, pero esta vez más lejos, como si aquello estuviera alejándose rápido. Lo tomé como una confirmación de que sería un animal que había salido huyendo al oírme. Volví al camión. Recuerdo que, justo cuando subía a la cabina, empezó a llover un poco. Nada fuerte, solo una llovizna. Miré la aplicación del tiempo en el teléfono y vi que era una lluvia pasajera, una pequeña nube que estaba cruzando. Todavía me sentía algo adormilado y decidí dormir 1 hora más antes de seguir. Programé de nuevo la alarma. Estaba dentro del horario previsto, así que no me preocupaba por el retraso. Me dormí otra vez y desperté cuando sonó la alarma. Para entonces ya había amanecido y la luz era bastante clara. No se escuchaba nada extraño. Antes de arrancar bajé del camión y me adentré un poco en el bosque para orinar, nada más. Cuando regresé al camión, vi algo que me detuvo en seco. El suelo estaba mojado por la lluvia y cerca de donde estaba aparcado el camión, la tierra se había vuelto un poco fangosa. Había huellas frescas en el barro, y no eran las marcas de mis botas. Las huellas venían desde el bosque, se acercaban hasta justo la zona de la cabina, daban la vuelta alrededor de la puerta y luego regresaban a la línea de árboles. Eran claramente pisadas humanas. Sabía que no estaban allí cuando había bajado la primera vez, porque el barro aún no se había formado con la lluvia. Eso solo dejaba una posibilidad. Alguien había estado junto a mi camión durante la última hora, mientras yo dormía. Esa era probablemente la persona o cosa que había escuchado moviéndose entre los árboles. El escalofrío me recorrió la espalda mientras miraba las huellas. No sabía quién era ni qué quería. Solo supe que no pensaba quedarme ni un minuto más. Subí a la cabina, arranqué y me fui, dejando atrás ese camino de tierra y esas huellas solitarias en el barro, sin saber si esa persona me había estado observando, probando la puerta, o simplemente respirando en silencio junto a la cabina mientras yo dormía a unos centímetros de distancia. A veces, el peligro no llega en forma de golpes ni de gritos, sino de pisadas silenciosas en la tierra mojada mientras tú duermes sin saberlo. En otras ocasiones, sin embargo, la amenaza viene directamente por la radio, una voz desconocida que se cuela en el interior de tu cabina mientras la carretera está completamente vacía. Esto pasó hace un par de años, cuando estaba conduciendo mi camión. Hago entregas y recorro el país con un tráiler grande. Aquella noche iba muy tarde por la autopista. Ya no había nadie más en la carretera. Avanzaba tranquilo, solo yo, el motor y la línea blanca del asfalto. Todo iba bien, hasta que alguien habló por la radio del camión. Los camiones llevan una radio CB con la que puedes hablar con otros conductores. De pronto escuché una voz muy extraña, desconocida. Era un hombre y su tono tenía algo inquietante. Me decía que me detuviera, que parara mi camión. Al principio no estuve seguro de si hablaba conmigo. Había tanto silencio en la frecuencia que su voz sonó casi como un susurro en una habitación vacía. Respondí por la radio y le pedí que aclarara a quién se dirigía. Él contestó que quería que yo parara mi camión. Me pareció raro y le pregunté por qué. Dijo que tenía un problema con su camión y necesitaba mi ayuda, que me detuviera simplemente. Le pregunté qué problema tenía exactamente. Contestó que no estaba seguro, que algo iba mal. No sonaba como una situación normal. De hecho, sabía que no lo era, pero también podía escuchar algo de nerviosismo en su voz. Sonaba inquietante, sí, pero también algo desesperado. Pensé que quizá había perdido los frenos o tenía algún fallo grave y no sabía cómo explicarlo. Y si era así, podría ser muy peligroso. Le pregunté por la radio dónde estaba. Me dijo que venía detrás de mí, que se estaba acercando, y me preguntó si ya me había detenido. Aún no lo había hecho, pero decidí orillarme. Puse el camión en el arcén y se lo dije por radio. Luego miré por el retrovisor. Al cabo de un minuto, vi que un camión se acercaba muy despacio con las luces bajas hasta que se detuvo detrás de mí, también sobre el arcén. Apagué la radio y bajé de la cabina para ir a su encuentro. Su camión estaba bien aparcado, no parecía estar fuera de control. Cuando él bajó y se acercó, me dijo que teníamos que hacer un cambio. Según él, necesitaba mi camión y yo debía quedarme con el suyo. En ese momento supe que algo estaba muy mal. Le pregunté qué estaba diciendo exactamente. Me aseguró que sus jefes habían ordenado el cambio, que su camión tenía un problema mecánico y que yo debía seguir el trayecto con mi carga y con su documentación, mientras él se quedaba con mi tráiler. Afirmó que la empresa ya lo sabía todo. Sabía que estaba mintiendo. Nadie me había dicho nada sobre un cambio de camiones,
Y ese no es el procedimiento para un fallo mecánico. Jamás. Mientras hablábamos, él empezó a avanzar hacia mi cabina y me pidió las llaves. Le dije que no. Me di la vuelta, fui hasta la puerta del conductor y la cerré con seguro, por si acaso. Él seguía presionando, insistiendo en que esa era la orden, que teníamos que hacerlo, que no pasaba nada. Estuvimos así 2 o 3 minutos, él intentando convencerme y yo negándome una y otra vez. De pronto, sin avisar, se dio media vuelta y salió corriendo hacia la cuneta. Lo vi bajar por el desnivel y desaparecer entre los árboles. Me quedé unos segundos inmóvil, sin saber qué pensar. Estaba a punto de subir a la cabina para llamar a la policía cuando vi unas luces azules y rojas en el espejo retrovisor. Un coche patrulla se detuvo detrás de los 2 camiones. Bajé de mi tráiler para hablar con el agente. Cuando nos encontramos entre ambos vehículos, me dijo que estaban buscando a un sospechoso. El camión aparcado detrás de mí estaba robado. El conductor lo había sustraído después de un robo. Le conté a la gente lo que había pasado, cómo el tipo había intentado convencerme de que cambiáramos de camión y luego había salido corriendo hacia el bosque. El policía pidió refuerzos por radio y en cuestión de minutos llegaron más patrullas. Organizaron una búsqueda mientras a mí me permitieron seguir mi camino después de tomarme declaración. Más tarde supe que encontraron al hombre en el bosque. Había robado el camión y cuando se vio acorralado quiso intercambiarlo conmigo para que la policía dejara de buscar el vehículo en el que iba. Yo me quedé con la imagen de su voz en la radio, suave y extraña, diciéndome que parara en una autopista vacía. Y también con la certeza de que, esa noche, desconfiar le salvó más cosas que el camión a un desconocido que simplemente estaba haciendo su trabajo. Si estas historias te dejaron inquieto, si miras de reojo la oscuridad cada vez que piensas en carreteras vacías y camiones detenidos en mitad de la nada, deja tu like y suscríbete para escuchar más relatos que no te dejarán dormir tranquilo. Cuéntame en los comentarios cuál de todas te puso más nervioso, qué habrías hecho tú en el lugar de sus protagonistas, o si alguna vez has vivido algo parecido en la noche interminable de la carretera.